Es día de aprender algo más y hacer una buena reflexión para ser mejores en la vida. ¡Claro! Te acompaña ese amigo que te guiará en tu camino. Él es el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Esto es En tu Camino. Muy buenas tardes. Con motivo de la Semana Santa escucharemos 2 programas especiales con pasajes bíblicos extraídos de nuestra serie Biblia para niños y adultos, donde escucharemos desde el primer milagro de Jesús en las bodas de Caná y hasta la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Esperamos los disfrutes. Las bodas de Caná. En su camino de regreso desde el Jordán a Nazaret, se fueron uniendo a Jesús un grupo de discípulos. En el pueblo de Natanael se celebraba una boda y Jesús fue invitado junto con sus amigos. Allí estaba también su madre. Hacia el final del convite, se quedaron sin vino, por lo que la madre de Jesús se le acercó para decirle lo que ocurría. ¿Qué tenemos que ver tú y yo, mujer? Pero María dijo a los que servían las mesas: hagan todo lo que Jesús les diga. Había en la puerta 6 tinajas destinadas a la purificación o lavatorio que hacían los judíos cuando llegaban a casa. Jesús, obedeciendo a su madre, ordenó a los sirvientes: llenen de agua las tinajas. Cuando estuvieron llenas hasta arriba, les dijo: ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete para que lo pruebe. El director del banquete se quedó sorprendido de la calidad de aquel vino y llamó al esposo para decirle: todos sacan primero el buen vino y el peor lo dejan para el final. Tú, en cambio, has dejado el mejor para el final. Este fue el primer milagro que hizo Jesús en Caná de Galilea. Los vendedores en el templo. La fiesta de Pascua de los judíos se celebraba a comienzos de la primavera. Ya estaba cercana y Jesús subió a Jerusalén. Por el atrio del templo se movían los mercaderes con bueyes, ovejas y palomas enjauladas. Los cambistas de monedas también tenían por allí sus mesas. La gran muchedumbre de forasteros que acudían podían comprar los animales que necesitaban para ofrecer sus sacrificios o cambiar la moneda romana y griega por la judía. En torno a la fiesta de Pascua, los mercaderes hacían buenos negocios en el atrio del templo. Pero como habían invadido la zona sagrada, Jesús se enojó, trenzó con cordeles un látigo y empezó a arrojar a los vendedores. Derribó las mesas de los cambistas y desparramó las monedas por el suelo, exclamando: no conviertan la casa de mi padre en un mercado. Después del alboroto, se le acercaron los jefes de los judíos y le preguntaron: ¿qué señal nos muestras que te dé autorización para hacer estas cosas? Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. 46 años se han empleado en edificar este santuario y en 3 días lo vas a levantar tú. Pero Jesús hablaba del templo de su cuerpo. Jesús junto al pozo de Jacob. Jesús pasó una larga temporada en Judea y decidió regresar a Galilea cuando se enteró de que Juan el Bautista había sido encarcelado y de que los fariseos no veían con buenos ojos a tantos discípulos que se unían a él. Al cruzar por Samaria, llegó al pozo de Jacob, cercano a la ciudad de Sicar. Era hacia mediodía y cansado del camino,
se sentó en el brocal del pozo mientras sus discípulos iban a comprar algo de comer a la ciudad. Estando así, llegó una mujer a sacar agua. Ella le dijo: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides agua para beber a mí, que soy samaritana? Si supieras quién es el que te pide agua, seguramente le pedirías tú a él y te daría un agua viva que brotará hasta la vida eterna y calmará la sed para siempre. Señor, ya veo que eres profeta. Aclárame si es en este cerro de Samaria o en Jerusalén en donde se debe adorar a Dios. Ha llegado la hora en que ni en Jerusalén ni aquí, porque Dios es espíritu, y es necesario que aquellos que lo adoren lo hagan en espíritu y en verdad. Sé que el Mesías está por llegar. Él nos aclarará las cosas. Yo soy. La mujer dejó su cántaro y corrió al pueblo a contar todo lo que le había dicho Jesús. La pesca milagrosa. La fama de Jesús se había extendido mucho. En una ocasión, paseando por la playa, se agolpó la gente en torno a él para escuchar sus enseñanzas. Había allí 2 barcas que acababan de arribar. Sus dueños, los hermanos Andrés y Simón, estaban limpiando las redes. Jesús subió en la barca de Simón y le pidió que la apartara un poco de la playa. Desde ella, estuvo hablando a la gente que, sentada, le escuchaba desde la orilla. Cuando terminó, dijo a Simón y a Andrés que navegaran aguas adentro para pescar. Pero Simón le explicó: Hemos pasado toda la noche sin pescar nada, pero confiando en ti echaré la red. Así lo hizo Pedro, y al momento la red se puso tensa y se rompía por la abundancia de peces. Entusiasmados, Pedro y Andrés hicieron señas a sus socios que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles. Estos socios eran el joven Juan y su hermano Santiago. Las 2 barcas se llenaron tanto que casi les entraba agua por la borda. Al ver aquella pesca milagrosa, Simón se echó a los pies de Jesús y le dijo: Apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Pero Jesús le respondió: No temas, desde ahora serás pescador de almas. Cuando llegaron a tierra, Jesús pidió a Simón y a Andrés que le siguieran. Lo mismo dijo a Santiago y a Juan, y ellos, dejando todo, se fueron con él. El paralítico perdonado. Jesús recorría las ciudades de Galilea, enseñaba en las sinagogas y curaba milagrosamente a los enfermos que le presentaban. En ocasiones madrugaba y se retiraba a algún lugar solitario para orar. Después de andar varios días por ciudades y aldeas, regresaba a Cafarnaúm. En una de estas ocasiones, se supo que Jesús estaba en casa y acudieron tantos que no cabía ni delante de la puerta. Jesús, dentro de la casa, los adoctrinaba. Había también escribas que habían venido de toda Galilea, Judea y Jerusalén para escucharlo. Entre las personas que se acercaban a la casa, llegaron 4 hombres llevando a un paralítico que estaba tendido en su lecho. Intentaron entrar donde estaba Jesús, pero como no pudieron abrirse paso entre la multitud, subieron a la azotea y abrieron un boquete en el techo por encima de donde se encontraba Jesús. Con cuerdas, descolgaron al paralítico en la camilla. Cuando Jesús vio la fe de aquellos hombres que asomaban sus cabezas por la abertura del techo, le dijo al paralítico: Ten confianza, hijo. Tus pecados quedan perdonados. Cuando escucharon aquello, los escribas que estaban dentro empezaron a pensar que Jesús blasfemaba porque se atrevía a decir que Él perdonaba los pecados y solo Dios podía perdonarlos.
Conociendo sus pensamientos, Jesús les preguntó: ¿qué es más fácil? ¿Decir al paralítico que sus pecados quedan perdonados? ¿O decirle que se levante, que tome su camilla y que se vaya a su casa? Pues para que sepan que tengo poder de perdonar los pecados en la tierra. Después, se dirigió al paralítico y le ordenó: levántate, toma tu camilla y vete. El paralítico al instante se sintió curado y levantándose se marchó. Hacemos una pausa y al regreso seguiremos escuchando este especial de la Semana Santa aquí en Tu Camino. Un programa para encontrar la meta. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se elige al Papa? ¿Qué es un cónclave y quiénes votan en él? ¿Existió alguna vez una mujer papa? La sede vacante. Un libro escrito por el Padre José que es una guía fascinante que a través de preguntas y respuestas aclara todos los aspectos del proceso de elección papal. Conoce el cónclave, cómo se organiza y quiénes participan en él. Y descubre mucho más sobre la historia del Vaticano y su líder espiritual. La sede vacante. Adquiere la nueva versión actualizada en la parroquia de los Santos Cosme y Damián, Serapio Rendón 5, Colonia San Rafael, a 2 calles del Metro San Cosme o a 3 calles del Metrobús Revolución. En tu camino, en tu camino. ¿Sabías que si lees un poquito cada día durante un año vas a entender todo lo esencial de la Biblia? Conocerás el origen del pueblo judío. ¿Cuál es el sentido de los 10 mandamientos? Conocerás la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, las palabras de Jesucristo y muchos temas más. 365 días para acercarse a Dios es un libro del Padre José que te hará descubrir que Dios está más cerca de ti de lo que te imaginas. Pregunta por él en la parroquia de los Santos Cosme y Damián, Serapio Rendón 5, Colonia San Rafael, a 2 calles del Metro San Cosme o a 3 calles del Metrobús Revolución. En tu camino. Seguimos escuchando este especial de Semana Santa aquí en Tu Camino. La elección de los apóstoles. Jesús sabía que su misión era salvar a todos los seres humanos hasta el final de los tiempos. Sin embargo, su presencia visible en la tierra iba a ser muy breve. Por lo tanto, tenía que elegir hombres que pudieran continuar su misión a través de los siglos. Con esto en mente, se apartó a un lugar solitario y pasó toda la noche en oración con su Padre Celestial. Cuando llegó la mañana, convocó a todos sus discípulos y entre ellos escogió 12 a los que llamó apóstoles para enviarlos a predicar y para que vivieran junto a él. Eligió a Simón, a quien añadió el nombre de Pedro, a Andrés su hermano, a Santiago y al joven Juan, hijos de Zebedeo, a quienes llamó hijos del trueno, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, que fue invitado a seguirle cuando estaba sentado en su mesa de recaudador de impuestos, a Tomás, a Santiago el de Alfeo, a Simón el cananeo, a Judas Tadeo, hermano de Santiago el de Alfeo, y a Judas Iscariote, que era el que lo traicionaría. En una ocasión, les dio, entre otros muchos, estos consejos. No lleven oro, ni plata, ni dinero, porque el que trabaja merece el alimento. A los que no los reciban ni los escuchen al salir de su ciudad, sacúdanse el polvo de sus sandalias como señal contra ellos. Yo los envío como ovejas entre lobos. Sean prudentes. Por mi causa los calumniarán y perseguirán, pero no temas a los que matan el cuerpo, ya que no pueden matar el alma. Más adelante, les fue transmitiendo las potestades que necesitarían para continuar la salvación del mundo.
El Sermón de la Montaña. Después de la elección de los apóstoles, Jesús bajaba por el monte cercano al lago de Tiberíades y se encontró con una gran muchedumbre de gente de Judea, Jerusalén y de las costas de Tiro y Sidón que habían venido a escucharle y a ser curados de sus enfermedades. Entonces se sentó y empezó a enseñarles las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres que viven desprendidos de los bienes de la tierra. Bienaventurados los que están afligidos. Bienaventurados los que desean la santidad. Bienaventurados los misericordiosos. Bienaventurados los limpios de corazón. Bienaventurados los perseguidos por su fe. Ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. Amen a sus enemigos y rueguen porque los persigan. Hagan sus obras para los ojos de Dios. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Cuando acabó de enseñar, la gente se maravillaba de su doctrina porque les hablaba con gran autoridad. Un entierro a las puertas de Naín. En su predicación por Galilea, Jesús llegó a una ciudad llamada Naín. Lo acompañaban sus discípulos y un numeroso grupo de gente. De pronto, vio pasar un cortejo que iba a enterrar al hijo único de una mujer viuda. Se le enterneció el corazón. Se adelantó hasta ella y le dijo: No llores. Y llegando hasta los que llevaban la camilla en la que iba el cadáver envuelto en una sábana, hizo un gesto para que se detuvieran, y tocando el cuerpo, dijo: Muchacho, levántate, yo te lo mando. De inmediato, el difunto se incorporó y comenzó a hablar. Entonces, Jesús lo tomó de la mano y lo entregó a su madre. Todos quedaban sobrecogidos por la admiración y el temor y glorificaban a Dios diciendo: Un gran profeta ha aparecido en nuestros días. Dios ha visitado a su pueblo. Y pronto la fama de este milagro corrió por toda Judea y por todos los pueblos cercanos. La tempestad calmada. Como en otras ocasiones, Jesús, desde una barca un poco apartada de la orilla, estuvo predicando a la gente. Al atardecer, cuando terminó, quiso cruzar el agua hasta la tierra de los Gerasenos. Eran 12 kilómetros de travesía. Cansado, se puso a dormir en la popa de la barca, pero mientras navegaban, apareció un fuerte viento y se desencadenó una gran tormenta. Los discípulos, que eran pescadores de aquel lago, no podían con las olas y asustados despertaron a Jesús gritando: ¡Maestro! ¡Maestro! ¡Sálvanos, Señor, que perecemos! ¿Por qué se acobardan, hombres de poca fe? Entonces Jesús se puso de pie en la barca y mandó al viento y al mar: ¡Calla y enmudece! Ante estas palabras, el viento cesó inmediatamente y se hizo una gran bonanza. Por lo que los discípulos maravillados comentaron: Hasta los vientos y las aguas le obedecen. La hija de Jairo. Cuando Jesús regresó en barca a Cafarnaúm, ya lo estaba esperando una gran multitud. Uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo,
se arrojó a sus pies y le suplicó que fuera a su casa porque su hija de 12 años estaba agonizando. Jesús se puso en camino junto a Jairo y la multitud lo apretujaba mientras iban de camino. En ese momento, una mujer se le acercó por atrás y tocó la orilla de su vestido, por lo que Jesús preguntó: ¿Quién me ha tocado? Por lo que Pedro lo interrogó extrañado. Te estrujan por todas partes y preguntas quién te ha tocado. Cuando la mujer se vio descubierta y sintiendo que ya estaba curada, se postró a los pies de Jesús, le contó ante todo el pueblo que padecía hemorragias desde hacía 12 años y que se había gastado todo su dinero en médicos sin lograr curarse. Al escuchar esto, Jesús le dijo: Ten confianza, tu fe te ha curado. Vete en paz. Todavía estaba hablando cuando llegaron a avisarle a Jairo que su hija acababa de morir y que ya no molestara al maestro. Esto lo escuchó Jesús y le dijo a Jairo: No temas, solamente cree. Cuando llegaron a la casa, toda ella era un tumulto de gente que se lamentaba y lloraba. Jesús echó a todos fuera. Entró donde yacía muerta la niña, tomó su mano y exclamó: Niña, a ti te lo digo, levántate. Y en ese momento, la niña se levantó y se puso a andar. Por lo que Jesús dijo a sus padres que le dieran de comer y les mandó que no lo contaran a nadie. El milagro de los panes y los peces. En cierta ocasión, Jesús y sus apóstoles tomaron una barca y se internaron en el lago hacia el territorio de Betsaida, a un paraje tranquilo y solitario para descansar un poco. Y es que andaban siempre tan ocupados que no tenían tiempo ni para comer. Cuando la gente los vio partir por la mañana y supo a dónde iban, los siguió bordeando el lago. Jesús los vio como ovejas sin pastor y se puso a predicarles todo el día. Y cuando éste comenzaba a declinar, los apóstoles le advirtieron que despidiera a la gente para que pudieran comprar algo de comer en las aldeas próximas. Pero Jesús les dijo: Denles ustedes de comer. Andrés le indicó que allí había un niño que llevaba 5 panes de cebada y 2 peces, pero añadió: Tráiganmelos y que se sienten todos. Entonces se acomodaron en grupos. Jesús tomó los panes y los peces, miró al cielo, los bendijo y los partió. Luego mandó a sus discípulos que los repartieran entre la multitud. Los 5,000 hombres que había, sin contar mujeres y niños, se saciaron de pan y pescado, y todavía se recogieron 12 canastos de los pedazos que sobraron. Hacemos una pausa y al regreso seguiremos escuchando este especial de la Semana Santa aquí en Tu Camino. Te damos gracias, Señor Padre Santo, por el alimento y la bebida que nos has dado, por la salud que nos permitió recibirlos. Haz que podamos un día sentarnos a la mesa de tu reino y cantar eternamente tu alabanza. Amén.
Dios te salve María, Virgen sin mancha. Seguramente en algún momento te has hecho preguntas como estas. ¿Qué son las advocaciones marianas? ¿Acaso hay varias vírgenes? Conoce las respuestas a estas preguntas y mucho más sobre la Virgen María y sus advocaciones escuchando los sábados marianos de En tu Camino, a las 12 del mediodía. Dios te salve En tu Camino, un programa para encontrar la meta. En tu Camino. Seguimos escuchando este especial de Semana Santa, aquí en tu Camino. Jesús ante Pilato. La sentencia dada por el Sanedrín, el tribunal de los judíos, debía ser revisada y ejecutada por el procurador romano Poncio Pilato. Bastante temprano, llevaron a Jesús hasta el pretorio y Pilato escuchó las acusaciones. Lo acusaban de alborotar al pueblo, de oponerse a pagar los impuestos al César y además porque se proclamaba rey. Pilato interrogó a Jesús acerca de estos cargos, especialmente si era cierto que él se proclamaba como rey, por lo que Jesús le respondió: Soy rey, pero mi reino no es de este mundo. El procurador vio que era inocente y así lo manifestó. En ese momento, acudió la turba a pedir el indulto que, según costumbre, se daba con ocasión de la Pascua. Pilato les dio a elegir entre un asesino llamado Barrabás o Jesús. En ese momento, los príncipes de los sacerdotes incitaron a la turba a que gritaran: ¡Haz morir a este y suéltanos a Barrabás! De esa manera, Pilato mandó soltar a Barrabás y ordenó que azotaran a Jesús. En el patio, lo desnudaron y lo torturaron a latigazos. Tejieron una corona de espinas y se la clavaron en la cabeza. Le echaron encima de las espaldas un trapo rojo como manto real y entre las manos le pusieron una caña como cetro. Con este humillante aspecto, Pilato lo presentó al pueblo diciendo: ¿Y qué hago con Jesús que se llama el Cristo? Pero asusados por Anás y Caifás, el pueblo contestó: ¡Crucifícalo! 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 ¡Este es el hombre! Yo no hallo en él causa de muerte. Lo castigaré y lo soltaré. ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Según nuestra ley debe morir, porque se dice Hijo de Dios. ¡Crucifícalo! No pudiendo hacer más, Pilato se rindió y se lavó las manos ante el pueblo mientras decía: Soy inocente de la muerte de este justo. Así, lo entregó para que lo crucificaran. La muerte en el Calvario. Inmediatamente después de la cobarde decisión de Pilato, lo vistieron con sus propias ropas y cargó el madero de su cruz. Custodiado por soldados romanos, salió Jesús hacia el lugar llamado Gólgota o Calvario, fuera de la ciudad. El centurión obligó a un labrador llamado Simón de Cirene a que le ayudara a llevar el madero, ya que era muy pesado. Era mediodía cuando llegaron al Calvario. Después de despojarlo de sus vestiduras, lo clavaron de pies y manos al madero. Con Jesús crucificaron a 2 ladrones, uno a cada lado. Los soldados se dispusieron a esperar a que Jesús muriera, y Jesús, en agonía, decía: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen.
uno de los ladrones le pidió: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le aseguró: hoy estarás conmigo en el paraíso. Junto a la cruz estaban su madre y el joven Juan, y él les dijo: mujer, he ahí a tu hijo. Juan, he ahí a tu madre. Eran las 3 de la tarde. Eran las 3 de la tarde cuando densos nubarrones obscurecieron el cielo, y Jesús exclamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. E inclinando la cabeza, expiró. En ese momento tembló y se rasgó el velo del templo. La sepultura. Cuando el centurión vio cómo había muerto Jesús y los fenómenos que ocurrieron, exclamó: ¡Realmente este era el Hijo de Dios! Y la gente que estaba allí y contempló aterrorizada lo que sucedía, regresó a la ciudad dándose golpes de pecho. Y para asegurarse de su muerte, uno de los soldados traspasó con la lanza el costado de Jesús. José de Arimatea, varón justo y bueno, ilustre senador que no había compartido las decisiones tomadas contra Jesús, acudió a Pilato para pedirle el cuerpo del maestro. Compró una sábana y fue al Calvario. También Nicodemo acudió allí llevando unas 100 libras de mirra y óleos para embalsamar el cuerpo. Ambos eran discípulos de Jesús en secreto. Se ponía el sol y estaba próxima la hora en que debían empezar a guardar el descanso que obligaba el sábado de la Pascua. Rápidamente descolgaron el cadáver de Jesús, lo lavaron, lo ungieron y lo envolvieron en una sábana. Allí mismo, José tenía en su huerto un sepulcro recién excavado en la roca. Pusieron a Jesús en él e hicieron rodar la piedra preparada para tapar la entrada. Un grupo de mujeres, entre las que se hallaban María, madre de Jesús, y María Magdalena, regresó a Jerusalén y aún tuvieron tiempo de comprar aromas y ungüentos para enterrar debidamente a Jesús. Los jefes de los judíos, impresionados por los fenómenos que se produjeron durante la muerte, fueron a hablar con Pilato para que destinara unos soldados a montar guardia en el sepulcro y aseguraron la piedra de la entrada. La resurrección. Con las luces del alba del primer día de la semana, los soldados notaron una fuerte sacudida bajo sus pies y el resplandor como de un relámpago los aturdió. El miedo les hizo correr a contar lo ocurrido a los jefes de los judíos. Casi al mismo tiempo, el grupo de mujeres salió de la casa con los ungüentos y aromas, y mientras iban de camino al sepulcro, se preguntaban: ¿quién nos quitará la piedra del sepulcro? Cuando estaban cerca, vieron que la piedra ya estaba movida. Entraron y comprobaron que no estaba allí el cuerpo de Jesús. María Magdalena, sin aguardar más, corrió a dar tan lamentable noticia a Pedro y a Juan. Mientras tanto, las otras mujeres se quedaron allí y de pronto vieron a un joven con vestiduras blancas sentado al lado derecho que les dijo: no teman, sé que buscan a Jesús de Nazaret, no está aquí, ha resucitado. Vayan y háganlo saber a sus discípulos. Ellas salieron gozosas a dar la noticia. Pedro y Juan acudieron corriendo y comprobaron lo que les había dicho María Magdalena, que venía detrás. Pedro entró al sepulcro y creyó que Jesús había resucitado al ver cómo estaban los lienzos que habían envuelto su cuerpo. Después, ambos regresaron a la ciudad.
María Magdalena, en tanto, se quedó llorando a la entrada del sepulcro y de pronto vio a un hombre de pie y creyendo que él era el jardinero, le dijo: Si te lo has llevado tú, dime dónde lo has puesto. Pero era Jesús y le dijo: María. Y se postró a sus pies. ¡Maestro! Posteriormente, Jesús también se apareció al grupo de mujeres que aún iban hacia la ciudad. Dios les guarde. Den la buena noticia a los hermanos. Que vayan a Galilea y allí me verán. Ellas, al reconocerlo, se le acercaron y lo adoraron. Hacemos una pausa y al regreso seguiremos escuchando este especial de la Semana Santa aquí en Tu Camino. Seguimos acompañándote en Tu Camino. Ya volvemos después de la pausa. Él quiere que vivamos cada día como si fuera el último día de nuestra vida. Eso nos exige vivir siempre bien. Es muy probable que ya hayas escuchado estos cuentos maravillosos que el Padre José comparte a través de este programa o en su canal de YouTube. ¿Por qué en esa imagen Cristo tiene 2 rayos que le salen del corazón? Es la imagen del Señor de la Misericordia. Con ellos, tanto los niños como los adultos comprendemos mejor los evangelios que escuchamos cada domingo en la Santa Misa. Aquí falta la corona y las mejores joyas que utilizaba para sus grandes fiestas. Quizás las escondió en algún lugar de la casa. Vamos a buscarlas. El libro Cuentos para entender el Evangelio reúne todas estas historias que te ayudarán a profundizar en el mensaje de los evangelios que se leerán este domingo y todos los siguientes de manera indefinida. ¿Te gustaría tenerlo o regalarlo a alguien especial? ¿O prefieres la versión digital en tu dispositivo? Pregunta para más detalles al 55 55 66 7744 o al 55 5705 5939. Cuentos para entender el Evangelio. En Tu Camino, un programa para encontrar la meta. Al reunirnos en nombre del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La Santa Misa, celebrada por el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, todos los domingos a las 12 del mediodía, aquí, en Tu Camino. Cristo está en medio de nosotros. Seguimos escuchando este especial de Semana Santa, aquí en Tu Camino. El Padre Nuestro. Estaba Jesús orando en el Monte de los Olivos, a las afueras de Jerusalén, y cuando acabó, le pidió uno de los discípulos: Señor, enséñanos a orar. Entonces Jesús les dijo: Cuando oren, digan: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. También les dijo: Si uno de ustedes tiene un amigo y viene a medianoche llamando a la puerta pidiendo 3 panes prestados para cenar, aunque ustedes ya estén en la cama, si el amigo insiste golpeando la puerta, seguramente se levantarán y le darán lo que necesita, aunque solo sea para que los deje en paz. Por eso les digo, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Toquen y se les abrirá. Si un hijo les pide pan, ¿le darán acaso una piedra? Y si les pide un pescado, ¿le darás una serpiente?
Si ustedes, no siendo buenos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial las dará a quien se las pida? Y en otra ocasión dijo Jesús: Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. En verdad les digo que todo lo que pidan en mi nombre se les concederá. El hijo pródigo. Era frecuente ver a Jesús rodeado de publicanos y pecadores, por lo que, ante las habladurías de los fariseos, Jesús contestó: No son los sanos, sino los enfermos, quienes necesitan a un médico. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y además, narró la siguiente parábola. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte que me toca de la herencia. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano, y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre, y él empezó a pasar necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra, y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y, echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus criados: Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. El hijo mayor estaba en el campo, y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: Tu hermano ha regresado, y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara. Pero él replicó: Hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Así habrá de gozo en el cielo por cada pecador que se arrepienta. La resurrección de Lázaro.
La envidia y las intrigas de los escribas y fariseos eran tantas que ya constituían una amenaza para Jesús, por lo que él huyó de Jerusalén y, como en otras ocasiones, pasó por Betania para visitar a su amigo Lázaro, que vivía con sus hermanas Marta y María en esta aldea, a 3 kilómetros al este de la capital. Poco después, siguió su camino y bajó hacia el valle del Jordán. Lamentablemente, estando allí, recibió una noticia. Señor, tu amigo Lázaro, a quien tanto amas, está enfermo. Pero Jesús respondió: Esta enfermedad no es de muerte, sino para glorificar al Hijo de Dios. Pasados 2 días, Jesús les dijo que debían regresar a Judea porque Lázaro había muerto. Entonces se pusieron de camino, y cuando ya estaban cerca de Betania, Marta le salió al encuentro y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro no habría muerto. Y al escucharla, Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el que cree en mí no morirá para siempre. Resucitaré a tu hermano. Marta avisó a su hermana María que el maestro estaba allí y que la llamaba. Cuando ella salió, los judíos que habían venido de Jerusalén a darle el pésame y estaban en su casa, pensaron que ella iba al sepulcro y la acompañaron. Cuando María llegó al lugar donde estaba Jesús, se postró a sus pies llorando. Él se conmovió y también lloró. Después le preguntó: ¿Dónde lo han puesto? Ven, Señor, y lo verás. Cuando llegaron al sepulcro, Jesús pidió que retiraran la losa de piedra que tapaba la entrada, pero Marta le advirtió que ya olía mal, pues hacía 4 días que estaba muerto. Entonces Jesús elevó su mirada al cielo en oración y luego exclamó: Lázaro, sal. Al instante, Lázaro apareció de pie en la puerta, y en ese momento Jesús ordenó que le quitaran las vendas para que pudiera caminar. Jesús y los niños. En cierta ocasión, varias mujeres intentaron acercar a sus hijos para que Jesús los tocara, les impusiera las manos e hiciera oración por ellos, pero sus discípulos las apartaron diciendo que molestaban a su maestro. Por lo que Jesús, al darse cuenta, reprendió a sus apóstoles y dijo: Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque de ellos y de quienes se hacen como ellos es el reino de Dios. Luego abrazó a los niños, les impuso las manos y jugó con ellos. En tu camino. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, sea tu nombre, venga a nosotros, venga tu reino, hágase tu voluntad.
En tu camino, un programa para encontrar la meta.